pero bueno, me presento. Mi nombre es Roberto Pérez Avendaño. El día de hoy voy a hablar y tocar el tema de lo que conlleva la conmemoración del día de hoy, ¿no? Que es el Día contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Voy a tocar el tema desde una visión justo del área que me compete, que es psicología, hablando un poco desde el punto de vista de la conducta y de algunos datos que son importantes a considerar para poder justo mantener estas conductas y por qué es que es considerado eh, una situación que puede ser algo grave y que pueda llevar a las personas a tener muchas dificultades e incluso llevarlos al deceso. Entonces, tomando en cuenta esto, quiero mencionar, antes de comenzar como tal, los conceptos básicos desde los que voy a manejar la plática, que es manejar el discurso desde un punto de vista psicológico, dando a entender cuáles son las bases que nos competen al área y tomar en cuenta de qué es lo que estudia como tal la psicología, ¿no? Sí hay unas grandes diferencias con el área médica, tomando en cuenta de que el modelo médico y el modelo psicológico, claro que tienen partes en las que pueden trabajar en conjunto y converger, pero la psicología tiene su propio dato de estudio, que en este caso la psicología estudia la conducta o comportamiento como objeto, como tal, ¿no? Entonces, considerando que esta conducta va a ser lo que vamos a trabajar, se puede ver desde diferentes puntos de vista, desde cuáles son los ámbitos que interactúan sobre esta conducta, cuáles son las situaciones que establecen la conducta y algo importante es poder determinar cuál es la historia de aprendizaje que se ha tenido a lo largo del tiempo y que influye en el individuo. Entonces, la psicología estudia la conducta se va a derivar de la interacción de la persona, tanto lo que es interno y externo a la persona, como al contexto, que también puede influir de forma eh, importante a las conductas de la misma, ¿no? Y dentro de lo que nos compete el día de hoy, la conducta alimentaria habla justamente de estas acciones, de esta relación que hay entre el contexto, la persona y su relación con la comida, que en este caso no es específicamente el acto de comer, sino todo lo que conlleva a establecer este proceso. Podemos tomar en cuenta que la alimentación no solamente parte desde el hecho de solo ingerir el alimento, ¿no? Sino todas estas líneas que hacen que la persona llegue a tener un contacto directo con una fuente de alimentación, desde el hecho de tal cual, ¿no? De salir a la tienda, saber qué va a comprar, cuáles son los horarios de consumo, cuáles son los medios que va a tener para poder cocinarlo, la situación por las cuales elige o no ciertas cosas y lo que hay después de esta de alimentación, ¿no? Las sensaciones, emociones, respuestas que se originan después del acto de comer. Entonces, no solamente estamos hablando de la acción como tal, sino todo lo que antecede y precede a la conducta, que tiene relación específica con el acto de comer. Entonces, podemos justo enfocarnos a este modelo psicológico, tomando en cuenta que es una interacción constante con la persona, el contexto en el que se desarrolla y cómo va a influir esta interacción. Si nosotros, como normalmente se establece en algunas situaciones, pensamos que la persona es la que tiene una situación o un defecto o algo que hay que reparar, estamos como abordando como si la persona fuera el 100% de esa situación y no tomamos en cuenta como todo lo demás, ¿no? Podemos, al incluir estas dos situaciones, tomamos en cuenta que la persona va a responder
de acuerdo también al contexto y también el contexto tiene una parte importante sobre lo que va a actuar la persona, ¿no? Entonces, lo vamos a ver como una interacción donde, claro, no va a haber 50 y 50 todo el tiempo, pero va a haber una interacción constante. Y estos problemas, o lo que llamamos problemas psicológicos, van a existir o se van a denominar de acuerdo a cómo ciertas conductas se detecten como problemáticas. Porque no podemos establecer que algo va a ser totalmente problemático, porque hay que considerar el lugar en el que se está, la cultura de donde parte, las formas en las que se ha establecido a lo largo del tiempo. Claro, los tiempos, por ejemplo, ¿no? De comida que hay en México son muy distintos a los que hay en Japón o a los que se establecen en Colombia o a los que se establecen en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, va a ser una situación que se va a tomar en cuenta basado en muchos datos, la cultura, el contexto, y esto lo vamos a denominar problemático de acuerdo a si le es funcional a la persona en cierto momento y si esto tiene correlación con una, con todas las áreas de su vida. También lo vamos a llamar problemático de acuerdo a la influencia que tenga sobre lo que hace, lo que deja de hacer, sobre las conductas repetitivas, sobre la calidad de vida, que es muy importante, y sobre su salud misma, ¿no? Entonces, vamos a llamar problemático de acuerdo a esas situaciones y las vamos a ir detectando de forma individual. Claro que tenemos como generalidades sobre las que nos vamos a basar para poder detectar que algo no está siguiendo una línea adecuada, pero cada situación va a ser completamente diferente. Y este seguimiento o y esta forma de abordar este modelo psicológico va a ser siguiendo ciertas pautas. Vamos a trabajar de acuerdo a establecer primero correlaciones entre la conducta, la comida, el contexto y vamos para el tratamiento a establecer pautas, materializarlas. Nos referimos a poder abordarlos siguiendo ciertos cambios, ya sea cambiar la conducta, modificarla, aprender nuevas conductas, extinguir otras. Y entonces es abordándolo de acuerdo a lo que a cada persona esta interacción va siendo problemático. Al final, la función no está cumpliendo lo que se necesita y entonces tal vez las consecuencias no son las que la persona espera y no son adecuadas para lo que está buscando. Eh, Nosotros tomamos en cuenta el DSM o el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como un apoyo, como una base que nos ayuda a ligarnos justamente con con el área médica. Nos va a servir como como un lenguaje que vamos a poder tener con otras áreas para poder establecer como ciertos rubros. Pero es muy diferente eh, cómo se establece un modelo psicológico a cómo lo vamos a establecer desde un modelo médico. Entonces, conocer esta parte del DCM nos ayuda a tener como estas bases que se utilizan en psiquiatría, pero considerar que cada individuo es totalmente diferente y que la problemática en psicología va de acuerdo a las asociaciones que se van a dar en cada persona. Pero estas bases nos ayudan justo a delimitar cuál es la problemática que se detectó en cierta área y poder abordarla. También es muy importante determinar cuál es el diagnóstico, bueno, más bien saber cuál es el diagnóstico que se dio por parte del área médica, saber el mantenimiento o el seguimiento que se le va a dar, el tratamiento y de alguna u otra forma poder saber cuáles son las conductas que se van a presentar a lo largo de este proceso, ¿no? Y entonces al final termina siendo un acompañamiento porque esta situación termina siendo una enfermedad multicausal y entonces es una situación que necesita verse desde diferentes disciplinas. Entonces, desde el DCM-5, en este caso tomé la referencia del 2013, este, los trastornos de la conducta alimentaria se van a denominar desde el DCM como enfermedades psiquiátricas complejas con etiologías multicausales, ¿no?
comparten síntomas cardinales, que esto ayuda a ciertos procesos en el tratamiento. Y estos puntos cardinales suelen ser la preocupación excesiva por la comida, por el peso, por la figura corporal y la forma de abordarlo, ¿no? Con el uso de medidas que no son saludables para este control o reducir el peso corporal. Y entonces, las siglas TCA, que es la forma de poder denominar a los trastornos de la conducta alimentaria, reúne en estas formas de clasificarse a lo que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, y en esta última clasificación del 2013 se hace esta separación con los trastornos de atracón, que son que salen de lo que estaba denominado como datos no especificados. Actualmente lo no especificado es justamente lo que integra alguna de ellas, pero también se maneja en el tratamiento y dependiendo de algunos modelos, que ahorita en un momento los vamos a mencionar, algo que suele suceder es que se suele denominar que hay una migración eh, entre clasificaciones, dependiendo en algunos casos de la edad, en algunos datos de estos cambios del contexto, de la forma del abordaje, y entonces en algunos casos se ve como una progresión, en algunos casos se ve como un viraje a alguna de ellas, y entonces por eso se ven como cómo se comparten algunos datos de esta sintomatología que al final se tienen que abordar. Desde el punto de vista de la conducta, desde este punto de vista de la alimentación, lo podemos denominar como funcional o disfuncional desde un enfoque, pudiéramos decirlo, educativo para poder como clasificarlo, pero como una conducta disfuncional la podemos denominar como aquella que provoca un deterioro significativo en la salud, que podemos comprobar que está siendo dañino y que afecta el funcionamiento psicosocial. Esto lo vamos a poder visualizar con las interacciones, con los cuestionarios, con la historia de vida, con los patrones de conducta, que de alguna u otra forma nos van a dar como datos para poder determinar que este funcionamiento y esta calidad de vida está bajando y que por ende la salud física se está viendo afectada. No son situaciones que se vayan viendo como de un momento a otro, en algunos casos va siendo progresivo y se va notando a lo largo del tiempo, que denominamos como, que en algunos casos solemos pensar que son etapas, la realidad es que no en todos los casos es así, y esto puede ayudarnos o más bien confundirnos en creer que es algo realmente importante y que estas conductas alimentarias van a llegar a establecerse o a seguir disminuyendo la calidad de vida y haciéndose más eh, fuertes, por así decirlo, con el paso del tiempo. También va a haber una relación muy cercana con esta sobrevaloración del peso y la figura que va a tener la persona, ¿no? Todo lo que empieza a realizar va a girar en torno a esto. Y es como si en algún momento la atención o el objetivo o la forma de visualizar lo que hago o no hago tiene como función principal el tener un efecto o incidir sobre el peso y la figura. Si elijo esto o no, si me pongo esto o no, si me miro en el espejo, ¿qué voy a estar viendo? Si hago ejercicio, va a ser todo va a tener una connotación donde el peso y la figura van a estar se van a estar mirando con mayor situación, que son criterios que están dentro de las actividades que en dado caso realizamos, ¿no? Pero cuando existe esta sobrevaloración, todo se vuelve a este objetivo. Y entonces todas las otras cosas que empiezan eh, que también pueden ser parte de estos objetivos, como, no sé, tener hábitos saludables o una vida saludable, empiezan a sesgarse de algún modo, ¿no? Y entonces esto puede sí llegar a ser una conducta disfuncional porque va a afectar la calidad de vida. Ahora, podemos denominar que estos factores de riesgo, los que voy a mencionar ahora, son algunos y son los que en la teoría y en las investigaciones se han podido rescatar
que se van a ver en grupos que presentan esta misma situación como clasificación de trastornos de la conducta alimentaria, eh, pero, este, lo vamos a denominar de esta forma justo para tener. Bueno, justo ahorita voy a contestar esa pregunta. Más adelante lo podemos extender un poquito más. Y bueno, eh, para poder eh, dar respuesta a ello. Así, tal cual, tener cuidados puede denominarse o puede caer en un TCA. Por ejemplo, ¿no? En factores de riesgo, que son factores de riesgo que pueden estar como variables, pueden ser variables motivadoras o variables que nos puedan mantener ciertas situaciones. Como les menciono, aquí se están viendo como datos que todos en algún momento podemos pasar por ello, pero no quiere decir que vamos a incidir en ello. Va a haber probabilidades o va a haber riesgos en algunos casos. Este, Coméntenme si es mi red. Pues se escucha muy bien, muy claro. Pienso que Ok. es de la persona. Ok, gracias. Ok, entonces, como les comento, estos factores de riesgo que voy a mencionar son dados desde un punto de vista teórico, por investigaciones que se realizan, pero sí hay que tomar muy en cuenta de no caer como en esta parte del autodiagnóstico, ¿no? En algunos casos hemos caído o hemos estado en ciertas situaciones y que no quiere decir que por ello todos tengamos un TCA, sino que son situaciones que se pueden agravar y que son, como bien se mencionan, datos o factores de riesgo que complementarios en esa situación sí puede caer en algo así. Ahora, desde el punto de vista individual, son situaciones que, claro, ponen en riesgo a la vida de la persona o ponen la salud mental en riesgo, la experiencia de abuso sexual que se haya tenido en algún momento de la vida, la insatisfacción por la figura física que sea constante a lo largo del tiempo o en ciertos periodos, la insatisfacción con el peso, las prácticas crónicas de dieta, que en un momento voy a mencionar esta parte, la pérdida de un ser querido también afecta la situación, las rupturas en una relación importante, al final son situaciones que ponen a la persona fuera de lo que es habitual, ¿no? Entonces nos dan como estos bajones y nos ponen en situaciones también de riesgo, ¿no? O por ejemplo, un divorcio, que no quiere decir que todos al estar en esta situación hayamos caído en ello. Como menciono, son factores que están dados por teoría. Dentro de los factores psicosociales pueden ser situaciones afectivas del individuo, situaciones familiares, necesidades de aprobación que tienen que ver con los grupos sociales en los que nos encontramos, las dificultades para expresar las emociones. En ocasiones es poder primero determinar la emoción que estoy sintiendo y con ello poder saber qué hacer con ella, ¿no? La presencia constante de ira, la evasión de conflictos, patrones de pensamientos rígidos, sensación de ausencia, de autocontrol, que esto se ve mucho eh, en varias situaciones donde no hay un control sobre ciertas situaciones, sobre ciertas áreas de la vida y entonces al final incurrimos como en cierto control, donde, bueno, en ciertas situaciones donde sí podemos tener control. La parte del perfeccionismo, vamos a ver esta parte no como una situación de mantener un orden o una organización, sino desde un punto de vista, mencionándolo como un perfeccionismo clínico, que es esta situación donde no es como que yo quiera alcanzar una organización adecuada, sino es como un pensamiento muy rígido, donde nunca voy a alcanzar esa vara alta que me coloco, ¿no? Entonces, como no va a ser posible llegar a esa perfección, aun cuando yo me esfuerce y lo intente, el resultado siempre va a ser mucha frustración y va a ser no alcanzar esa perfección que se está buscando, ¿no? Y está más dada por ideales, por creencias, por ideas, no una situación como de cuando quiero organizar algo y quiero que mis planes me salgan bien y me salió todo perfecto. No, desde un punto de vista donde estas aspiraciones
o situaciones están justo por muy en alto a lo que mis capacidades o las situaciones puedan alcanzar y la correlación no va a ser satisfactoria. Y los problemas básicos que están dados por la parte de la identidad, que tiene más que ver con la parte del autoconcepto y en la parte sociocultural, donde, claro, van a ser cuestiones que no tienen que ver directamente con la persona, pero van a estar en el medio en el que me desarrollo. En algunos casos se van a denominar como variables disposicionales o que mantienen ciertas situaciones, ¿no? Situaciones que van a estar a lo largo del tiempo o sucedieron o pasaron en el contexto en el que me desarrollo. Los ideales culturales de belleza, los que están en mi círculo, los que están en la época en la que estoy viviendo, en la generación en la que estoy viviendo, las actitudes dentro del ambiente familiar hacia el peso, hacia la figura, qué tan normalizado está el hecho de decirnos de una forma, tratarnos de una forma, eso, ¿no? Entonces, actualmente se ha mencionado mucho el hecho de que no se habla de cuerpos ajenos, ¿no? Y entonces muchas personas lo toman como no estar dando cabida a la expresión o a la libertad de expresión. Pero justo cuando ese comentario no sabes cómo va a impactar en la otra persona o los procesos que está lidiando o la situación que está viviendo, sí puede ser una situación que no beneficie a la persona, ¿no? Entonces va a haber situaciones familiares que puedan tener como un cierto modelo que pueda ser muy normalizado, pero cada persona lo va a vivir de formas completamente diferentes. Las faltas de definiciones entre límites y la rigidez que haya también en el medio en el que estoy. Hemos visto de que, o escuchado, que en algunos deportes, en algunas áreas, eh, el estar dentro o el pertenecer son límites que no hay, que tienen que estar regidos por cómo me veo o cómo soy o cómo me expreso. Entonces, también esta parte entra dentro de este rubro. Y la confusión de roles en la familia se menciona más desde el hecho donde, ¿cuál es la postura que yo estoy tomando dentro del ambiente familiar, ¿no? ¿Cuáles son las posturas si estoy cubriendo la etapa que estoy viviendo? Si me toca hacer lo que tal vez a otros eh, les podría tocar como responsabilidades, como funciones, si estoy tomando un papel que no me corresponde o estoy tomando acciones en donde no tengo las capacidades tal vez para poder determinar cierta acción. Entonces, si pueden observar, son muchos factores, muchas situaciones que pueden intervenir, por lo cual cuando alguien está pasando por una situación o un denominado trastorno de la conducta alimentaria, no va a ser por algo en específico. Claro, si yo tengo una idea de hábitos saludables dentro de mi modelo y dentro de la forma en la que yo me represento, soy, estoy, me comporto con los demás y puedo de alguna u otra forma manejar, claro que no va a ser denominado como factor de riesgo, tal vez puede ser considerado como un factor motivador, ¿no? Pero también considerar que cuando en mi casa se habla de cierta forma, me siento de tal manera, me exigen hacer una dieta, no se está logrando ese proceso, hay ciertos factores que se van sumando a ello y entonces no hay una causa en específico, sino hay muchas. Por eso se conoce como multifactorial, porque se trabaja desde distintas áreas y claro, al ser denominada desde este lado como un trastorno de la conducta alimentaria, quiere decir que cuando se llega ya a estos establecimientos ha habido una serie de patrones a lo largo del tiempo que se han seguido sobre esta misma línea es, y que se van sumando con el paso del tiempo. Los podemos detectar cuando ya es visible algo que es totalmente disfuncional. En estas características que aumentan el riesgo, aquí saqué de un artículo del 2018, también tomando en cuenta que y esto me parece importante, que esta investigación fue del 2018 y fue antes del periodo de pandemia, donde claro que la situación social
cambió y movió muchos de los patrones que teníamos y que en su momento podían ser determinados como factores. Por ejemplo, antes de la pandemia, un dato que se podía tomar como factor de riesgo como tal era el aislamiento. Pero, por ejemplo, después de la pandemia y durante la pandemia, el aislamiento era una medida de seguridad que, claro, con el paso del tiempo también fuimos normalizando por cuestiones de seguridad, pero para algunas personas sí sumó como factor de riesgo. Y entonces va a ser importante también dentro de nuestra consulta y dentro de nuestra mirada poder tomar en cuenta todo esto que ocurre. Entonces, en datos del 2018, en la Ciudad de México, las características que en ese momento aumentaban este riesgo en mujeres era la insatisfacción corporal, el afecto negativo, que aquí hablamos de la parte, ¿no? De cómo nos expresamos o cómo nos comportamos sobre ciertas situaciones, la ira, la culpa, la depresión, ansiedad, que suelen ser también comorbilidades que se presentan ante ello, la interacción con el ideal de delgadez y las prácticas de algún deporte, porque también debemos de tomar en cuenta que también en las prácticas deportivas hay mucha situación que se puede volver más bien muchas formas tanto de conducta como de expresiones o de formas de comunicarse que suelen ser también factores de riesgo para quienes están en esta disposición a sumarse como un TCA. Y en hombres, los datos que estaban presentes era haber recibido burlas de algún tipo, la motivación por la musculatura, el índice de masa corporal y justo también las prácticas de algún deporte. Claro que hay diferencia en esta parte, pero tomando en cuenta también la parte sociocultural, que no quiere decir que solo estén sesgados entre hombres y mujeres, sino que este es un dato que a nivel de estadística se determinó en esta investigación. Pero claro que son factores que se pueden ver en más o menor medida entre una u otra población, donde la población en mujeres es más frecuente en trastornos de la conducta alimentaria. Y en factores mantenedores, que podemos denominarlo como aquellos que pueden también estar a lo largo del proceso y de alguna u otra forma haciendo que se repitan ciertas situaciones, son justo las alteraciones psicológicas que ya presenta la persona, que pueden ser también estas sumas de otras, ¿no? Ansiedad, depresión, un TDA, un estrés postraumático, sumado con, en este caso, ¿no? Un aislamiento social que mencionábamos, la falta de apoyo familiar, la malnutrición también, las crisis que se presentan en la familia. Si se dan cuenta, muchos de estos se vieron también en este periodo. Entonces, claro que durante la pandemia hubo presencia pero pues estaban en casa. Entonces, normalmente, ¿cómo nos damos cuenta? Por la visión de la familia, las comparaciones con compañeros, pero también va haciendo algo que afecta a esta interacción. La interacción social también, por lo regular hay una comorbilidad y una relación con eh, ansiedad social en los TCA, ¿no? En donde va a ser importante trabajar no solo la situación de comida, sino también estos otros datos que se van presentando. Ahora, quiero mencionarles de forma breve cuáles son como estas características que se presentan en el DCM, en el manual, que de alguna u otra forma ayudan a clasificar los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Que en este caso sería anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Y volver a mencionar que no quiere decir que si en algún momento yo he tenido alguna de las que se mencionan a continuación, quiere decir que yo tenga como tal un TCA. Si tengo claro la idea de que puedo tenerlo, puedo yo acercarme con alguien del área de la salud y poder determinar que también pueda ser algo que esté justo afectándome y que realmente esté afectando pues mi calidad de vida. Entonces, generalmente, como se mencionaba desde el inicio, hay datos que se repiten en estas tres, ¿no? Pero hay datos importantes que sobresalen en cada una de ellas. En el caso de la anorexia, va a estar dado más por una restricción de la ingesta alimentaria. Y entonces me comentaba, ¿no? Si se dan hábitos saludables, puede incurrir como factor de riesgo para un TCA, dependiendo de cómo se maneje.
dependiendo de cómo esté visto realmente un hábito saludable, porque lo que para mí puede ser un hábito saludable, para otra persona tal vez no y tal vez esté llevando al extremo. Este hábito saludable fue mencionado por un personal de la salud, por un nutriólogo, o fue algo que yo vi en una red social, o es algo que yo vi en internet, o me lo pasó un compañero de trabajo, o escuché que a alguien le sirvió. Y entonces voy a hacer un ayuno de no comer hasta las 4 de la tarde, porque es lo que considero que es un hábito saludable, ¿no? Y que me va a ayudar a mi objetivo, que es bajar de peso. Entonces, va a depender mucho de cómo se visualice esto y si realmente está dado como un hábito saludable y que haya un acompañamiento para esto. Si se ve como una restricción de esta ingesta alimentaria o de un grupo en particular, ese es un dato claro en anorexia, en donde esta restricción ya no cumple la función de solo ser saludable, porque la función que tiene el restringirse de comida va más dado al peso, a la pérdida de peso, eh, al cambiar mi imagen corporal. Hay un miedo intenso a ganar peso, a engordar, todo lo que tenga que ver con ello es algo que no se puede controlar. Algo que suele suceder es en adolescentes más, es que cuando el adolescente se expresa de que justo tiene miedo a subir de peso y que no quiere comer ciertas cosas, y cuando ya es un trastorno de la conducta alimentaria, algo que sucede con este ambiente es que para la familia es un berrinche y para la familia es una etapa, y para la familia, cuando esta etapa ya lleva más de un año, esta etapa lleva eh, 10 kilos en menos de 2 meses. Entonces, son situaciones que no solamente es etapas, ¿no? Entonces, tomar en considerar que estos miedos intensos, estas sensaciones y estas formas de percibir la comida también son importantes. Hay una alteración en la forma en la que se percibe el propio peso, la figura, estar muy atentos en estas formas en que se expresan, en que hablan, en cómo se comunican, en qué tanto les afecta así ciertas cosas, ¿no? Eh, También algo que hay que considerar es que no es una situación que dependa de un dato intelectual. O sea, puede ser que se vea afectado con el consumo mínimo de azúcar a lo largo del tiempo, pero cuando ya es demasiado eh, restrictivo. Y claro, que suele ocurrir cuando ya dejas de comer durante cierto tiempo y donde ya tu cuerpo no tiene energía para poder trabajar, claro que la respuesta no va a ser, no va a haber tanta toma de decisiones, no puede estar como todo funcionando con normalidad. Pero los TCA no es por una situación intelectual, entonces estamos trabajando con una situación donde son justificadas muchas de las cosas que suceden. O sea, sí hay una justificación para ellos de por qué realizan lo que realizan. Y entonces llegar y querer cambiarles la forma de pensar cuando ellos piensan que es una buena forma de manejarse, de llevar su vida y que van a alcanzar algo que los haga sentir bien, la realidad es que no te vas a pelear con la forma de pensar de alguien, sino más bien es eh, trabajar con poder eh, sumar a esa situación. Por lo regular, un TCA viene de base con otras cosas. Como les comentaba, no solamente trabajas con la comida, sino trabajas con la relación familiar, trabajas con las situaciones habituales, eh, los hábitos en casa, el sueño, eh, la ansiedad social, la forma de relacionarte, la depresión. Si en este caso, claro, antes de un TCA, o sea, llega con un TCA y lo que se presenta es una ideación suicida, claro que hay otras cosas que intervienen, ¿no? Entonces, al final es algo que puede surgir desde diferentes formas, ¿no? Y entonces algo que se suma o que divide a la anorexia son los tipos. Va a haber anorexia, donde va a haber restricción, miedo y alteración en esta imagen corporal, pero se va a dividir en restrictivo, cuando esta, eh, esta restricción también está dado por pérdida de peso debido a ayunos y un ejercicio excesivo, donde el ejercicio es una conducta compensatoria. O sea, como tal vez comí porque estaba mi mamá en casa y tenía yo que comer, pues en la tarde hago todo el ejercicio posible, o camino, o muevo los pies,
o hago algo, pero con la función o con el objetivo de perder aquello que yo sentí, que ingerí, ¿no? Y entonces no está determinado por una situación saludable, sino está determinado por que quiero bajar de peso y porque comí. Y entonces es más una situación de culpa por algo que yo hice y entonces el objetivo es totalmente diferente. Y también puede verse una anorexia con atracones o purga cuando hay episodios de atracón o purga. Y esto va a estar catalogado también por un tiempo en específico. También cuando pasa cierto tiempo ya está clasificado de cierta forma. Como les comento, estos pueden transicionar en cierto momento cuando ya no son suficientes las conductas compensatorias o las conductas restrictivas. Podemos incurrir a otros conductas o comportamientos que en el punto de la bulimia se siguen mencionando episodios recurrentes de conductas compensatorias, pero lo que cataloga aquí es episodios recurrentes de atracones, donde sí estoy comiendo, mi ingesta es por cantidades excesivas de alimento y hay una falta de control, donde ya no me puedo controlar. Y conductas compensatorias recurrentes para evitar este aumento de peso, donde ya estas conductas compensatorias están dadas como vómitos, laxantes, hacer ayuno, el ejercicio excesivo, y esto se va a tener que presentar durante ciertos momentos a la semana, durante ciertos meses. Y va a haber una autoevaluación influida por justo el peso y la figura, donde también se puede ver esta situación sobre la valoración. Y en los trastornos por atracón son episodios recurrentes de atracones, donde la ingesta es igual por altas cantidades, la sensación de que no hay un control para poder detenerme. Los episodios de atracones se asocian a los tres hechos siguientes, ¿no? Que es lo que lo hace diferente a la bulimia: comer mucho más rápido de lo normal, comer hasta sentirme desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente una hambre física, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere, sentirse a disgusto con uno mismo, deprimido o avergonzado y un malestar intenso. Los trastornos de atracón, claro que pueden presentar algún episodio de vómito, pero lo que diferencia es la frecuencia. Y entonces los episodios recurrentes de atracones se caracterizan por la ingesta y por la falta de control que existe. Entonces, si pueden percatarse, son situaciones que hay que, pues sí, clasificar, pero algo que solemos observar es que no va a haber un diagnóstico, un diagnóstico puro en su totalidad. Eh, entonces se van a presentar algunas que otras conductas, tanto si se clasifica como anorexia, como bulimia, como las dos. Y entonces el punto es clasificarlo como un trastorno de la conducta alimentaria y también algo que nos ayuda a determinar el grado de acción o la acción que se va a determinar es la gravedad, ¿no? Cuando ya se genera discapacidad, ya es una situación grave en aquellos que la están sufriendo. La mayoría no recibe tratamiento para tales trastornos. Es muy, muy complicado cuando en cierto momento también es muy costoso. Las conductas asociadas a anorexia están estrechamente vinculadas en cierto sentido al sexo femenino. Las conductas bulímicas y de atracón guardan proporciones más equiparables entre estos dos. Y en investigaciones que se realizaron en población mexicana, en población estudiantil, se encontró que estas conductas alimentarias se vuelven más rigurosas, presentan un riesgo, que se presentan estas conductas siendo más rigurosas, presentan un riesgo 2 veces mayor para que se pueda llevar o a realizar un intento suicida. Entonces, como les comento, hay como que diferenciar en cuando se presenta como algo ya como un factor totalmente de riesgo y un diagnóstico donde ya no hay control y donde yo estoy queriendo cambiar mis hábitos de alimentación. Uno de los puntos que quiero mencionar de aquí en adelante son algunos modelos con los que se puede ir trabajando, que algunos trabajan en el proceso, que vamos, depende también de ciertas situaciones y del paciente y de la situación que esté viviendo, pero algunos modelos que nos pueden dar cierta
información para poder guiarnos en el proceso. Es, por ejemplo, el modelo transteórico, que permite comprender las razones que una persona puede tener para no cambiar, así como su disposición para el cambio. Cuando nosotros vemos las etapas de cambio, las podemos diferenciar por momentos. No una persona llega a realizar un cambio de la noche a la mañana. En ocasiones ya es algo que se ha venido programando, pensando, tal vez ideando, pero para poder realizar un cambio requiere de cierto proceso, ¿sí? De cierta guía. Y entonces, aun cuando yo esté queriendo ofrecer un servicio, una guía, una ayuda y ofreciendo herramientas para poder salir de ello y entrar a un proceso, va a haber etapas anteriores que hay que trabajar para poder establecer que hay que cambiar, que es un modelo que también nos ayuda a trabajar tanto situaciones de TCA como situaciones de adicciones, ¿no? En donde está la situación que se presenta, donde es una conducta adictiva, pero el proceso de cambio requiere más que solo establecer un cambio o dar ayuda, ¿no? La motivación se produce a través de 6 estadios que implican distintos grados de disponibilidad. Y los menciono brevemente, que es precontemplación, que es el momento en el que tal vez yo creo que que algo está pasando. Cuando precontemplo algo es cuando yo me doy cuenta que tal vez algo de lo que estoy haciendo tal vez tendría que cambiar, pero tal vez no ha sido tan grave, puede ser algo que deje pasar y entonces no hay algo a lo que le ponga yo mucha atención, ¿no? Cuando yo lo contemplo es cuando tal vez sí me doy cuenta que sí es algo que me está afectando, sí es algo que quiero cambiar, es algo que me gustaría hacer diferente, pero no hay un cambio que en ciertos momentos a todos nos ha pasado, ¿no? El querer cambiar algo y entonces solo lo pienso, solo sé, pero en algún momento tal vez pueda ocurrir, pero tal vez en este momento no es el momento. Ya el momento del cambio es después de esto y el cambio es poner acción a aquello que está sucediendo. Cuando ya pongo en acción aquella situación, establezco cuáles van a ser los cambios que hay que hacer, los pensamientos que hay que tal vez reestructurar o los nuevos hábitos que voy a tomar, ya es donde estoy incidiendo en esa situación. Y la etapa más complicada, o que en algunos casos suele ser más difícil, no es la etapa del cambio como tal, sino es la etapa de mantenimiento. Cuando hay la etapa de cambio hay una motivación excesiva, porque estoy viendo que algo estoy haciendo para que se modifique en el tiempo y me siento bien tal vez con los resultados que estoy obteniendo. Pero en la etapa de mantenimiento, la motivación baja, los resultados son muy lentos y entonces se vuelve una situación donde hay que trabajar mucho con la parte de los objetivos y del proceso, porque va a ser un momento muy fluctuante la etapa de mantenimiento. Y como es una etapa muy fluctuante, se considera desde el inicio que hay que establecer planes de recaída, porque hay que considerar que es una situación que va a hacer que en algún momento se exponga ante la comida, se exponga ante una celebración, tenga algún evento emocional que los haga o recaer o tener un atracón nuevamente. Y poder hablar también en sesión, que va a haber momentos en los que puede ocurrir, pero con un plan de recaídas y saber qué hacer en ciertos momentos, ayuda mucho a que no sientan que están cayendo al inicio, que es lo que muchas veces suele ocurrir, creer que van a regresar, que no sirvió de nada, que que siguen siendo lo que son en un inicio y empieza como este autosabotaje nuevamente, ¿no? Entonces, al saber que puede ocurrir, ya estamos dando un paso adelante bueno, sabemos qué vamos a hacer en un plan de recaídas, pero seguimos en mantenimiento. Y podemos luchar en cualquiera de estos, ¿no? Si hay un momento en el que volver a hacer un cambio, se contempla. Se puede ir viendo en el tiempo y se precontempla. Se siguen haciendo cambios, se busca mantener y se siguen estableciendo planes de recaída. Entonces, son procesos que requieren un abordaje muy, como les mencioné, individual y muy específico para cada persona. Ahora, en este enfoque transdiagnóstico que también se utiliza,
Quienes utilizamos esta parte comúnmente es la terapia cognitivo-conductual, que nos ayuda a poder tomar en cuenta que como hay cierta sintomatología que se repite en las tres clasificaciones, podemos verlo como cuál es el punto focal que está incidiendo en ello, y si trabajamos ese punto focal, podemos ayudar a establecer un cambio desde la base, ¿no? Se centra la atención en mecanismos cognitivos, conductuales y fisiológicos para poder trabajar esta situación, ¿no? Se diseñan tratamientos basados en ciertos principios y no en un diagnóstico en específico. Se ve en su totalidad como un TCA, donde la función en particular es una sobrevaloración del peso y la figura. ¿Y qué es lo que incide en estas tres? Que hay restricciones, que hay pensamientos obsesivos, que hay, se menciona como body check, que es estar midiendo, tener siempre las medidas del cuerpo y la imagen corporal. Y también en ello poder clasificar cuáles son las afectaciones que tiene mi vida laboral, mi vida escolar, mi vida personal y alguna otra área en la que yo también me encuentre. Y entonces lo vemos desde un modelo transdiagnóstico como trabajar la base y aquella sintomatología general. Como en cierto momento les comenté, se suele ver como un padecimiento que es fluctuante a lo largo del tiempo. Verlo desde un enfoque transdiagnóstico nos ayuda a poder no trabajar solamente con un diagnóstico en específico y luego migrar a otro, sino trabajarlo desde el inicio en su generalidad. Que como les comentaba es un trabajo en equipo y es un proceso largo en muchos casos. Actualmente lo que se está abordando es desde un punto de vista de análisis funcional de la conducta, donde hay que poder determinar, como les comentaba desde un inicio, se menciona como trastorno de la conducta alimentaria porque hay una conducta que hay que trabajar, que se asoció, que se aprendió, que se guió a lo largo del tiempo y que en este momento el objetivo o su función no es la adecuada para mi calidad de vida. Entonces, si yo puedo establecer las líneas relacionales que ocurren en antes y después de la conducta, puedo hacer modificaciones en este aprendizaje, puedo determinar los elementos dentro de esta secuencia de conducta y puedo saber cuáles fueron los procesos de aprendizaje que se tuvo y cuáles son los procesos que voy a introducir en cada una de estas conductas. Puedo también mirar de una forma diferente cada etapa que hay que abordar. Cuando entendemos por qué se presenta la conducta en cierto momento, en cierta situación, y qué es lo que la sigue manteniendo a lo largo del tiempo, podemos diseñar justo una intervención basada en esa función, en qué está cubriendo esa función, en cómo se siente, en qué ocurre, en qué pasa y cómo también está el contexto influyendo en que se siga manteniendo esa situación o esa respuesta. Y mencionar este tipo de comorbilidades que la realidad es que son procesos que se trabajan en conjunto. Nunca he trabajado un TCA sin haber abordado algo en particular de fondo. Claro que se hace también como en medicina, se cataloga también, ¿no? De cuál es la urgencia que hay que abordarse de forma principal. Entonces, claro, si alguien llega con un TCA, pero yo en la segunda sesión descubro de que también hay ideación en cierto periodo de tiempo y que siguen presentándose estas ideaciones, no ha llegado al acto, pero se presentan, claro que cambio mi modelo, ¿no? Y mi protocolo cambia completamente. No quiere decir que no sea importante abordarlo, pero entre un TCA y una ideación suicida, lo que buscamos siempre es salvaguardar la vida y la existencia de la persona. Entonces, cambiamos de protocolo sin soltar el anterior, pero se vuelve parte de conocer el proceso y de saber abordarlo. Entonces, algunos de ellos son estos que he mencionado, ¿no? Ansiedad social, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, que como les comenté, es más visto desde un punto de vista clínico, desde la parte del perfeccionismo, la fobia social, la dismorfia corporal y datos de que exista estrés postraumático por alguna u otra situación, ¿no? El conocer la evolución del problema
y entender qué función cumple cada conducta en la vida de la persona nos ayuda a poder determinar un tratamiento y un proceso para cada uno, ¿no? Y, y, y también algo que nos ayuda mucho y que es algo que de alguna u otra forma reúne a todos los procesos psicoterapéuticos es la relación que hay en esta alianza terapéutica. Algo que ayuda mucho al proceso es la alianza que puedo yo tener con mi paciente y poder también saber abordarlo dependiendo de la edad que tiene, ¿no? Cuando es menor de edad, saber abordar esta parte de qué me cuenta y qué sí comentar con papás, también cómo introducirlos en este proceso cuando es mayor de edad, cómo hacer estas alianzas con otros profesionales, y que justo no se vea como, ¿por qué tú dices que lo que estoy haciendo está mal? ¿Y por qué tengo que cambiar algo que yo no quiero? Entonces, se trabaja desde ahí. No solamente es un cambio de horarios o un cambio de, de hábitos tan sencillo como en algunas situaciones podría ser, ¿no? Es todo un proceso que llevó a que se presentara de esta manera. Y bueno, la meta siempre va a estar en la salud del paciente, evitar, aquí lo menciono, evitar dietas que promuevan cualquier restricción. Dentro de las tres clasificaciones que se mencionan dentro del DSM, la restricción es factor de riesgo. Y restricción dentro de un grupo alimenticio o que mantenga la idea de que hay un alimento prohibido. No hay alimentos prohibidos. Hay forma de organizarnos, forma de establecer cantidades en cierto momento que también no puede ser tan rígido. Entonces, todo tipo de restricción, si no hay un profesional que guíe esto para nuestra salud individual, puede afectar nuestra salud. Por eso justo hay quienes están en ciertas áreas que pueden determinar qué es lo que necesita cada cuerpo. Yo lo que he comentado con mis pacientes con TCA es confiar en que, porque de los miedos que se presentan sobre otras áreas es que quiere que coma menos o que quiere que coma más. O yo no, o sea, sí le digo que sí, pero no lo estoy haciendo. Entonces, ve al profesional del área de nutrición en ciertos casos, o en muchos casos, de hecho, como el malo que quiere que coma. Pero parte de mi trabajo también es poder ver y poder llegar a esta otra forma, tal vez, o darse la oportunidad de ver a los otros profesionales como apoyo, de que siempre nuestro trabajo va a ser buscar la salud. Y sí, en el proceso, claro que se busca mantener un estilo de vida saludable apegado al proceso actual de cada quien. Claro que van cambiando nuestras formas de vivir día con día. Hay momentos en los que tal vez no tenemos tiempo de desayunar, de comer, de cenar. En algún momento se nos hace difícil. eh, pero claro que la alimentación es nuestra fuente de energía, en donde si yo hago ciertas modificaciones sin contemplar que eso me va a afectar, claro que mi cuerpo también va a reaccionar y entonces establecer una vida saludable contemplando mis eh, necesidades básicas siempre, comer, dormir, la higiene personal, entre otras, como el punto focal, como esta parte, ¿no? Entonces, eh, nos, nos ayuda como a visualizarlo desde este punto de vista. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o pregunta y puedo responderla, adelante. Este, bueno, estos son mis datos. Si en algún momento quieren que podamos justo acercarse o ver la forma de contactarme, ahí estoy en estas redes. Gracias. Muchas gracias, maestro Roberto. Y hay un comentario aquí nada más dice de Lorena Soledad, justo Sí, porque uno como médico da la orientación general, pero a veces la familia no se integra o no tiene la idea que el gordo es el paciente, literal así lo expresan. Por eso mejor los mando a psicología y al nutriólogo. Así es. claro. Bueno, usted nos complementa. Gracias. Sí, sí, sí. Y justo suele suceder. O sea,
Creo que algo que nos ayuda mucho a poder saber qué hace cada área con, en sus procesos es poder determinar cuáles son las cosas que sí, que nos van a poder ayudar a complementarnos. A mí me ha servido mucho justo trabajar y saber cuáles son las líneas justo de medicina, hasta dónde me toca a mí, hasta dónde le toca a nutrición, porque no se trata, se trata de complementarnos y saber que vamos en una misma guía. Al final, las áreas son áreas de la salud en donde justo lo que queremos es trabajar con la persona para que llegue a ese estado. Entonces, claro, que suele pasar, ¿no? Y entonces a nosotros nos toca trabajar esa parte. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aprovechen que está el maestro, por favor. No sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario, más bien. No. Pues ya no hay más dudas ni comentarios, maestro. Le doy las gracias por esta ponencia y que nos hizo el favor de darnos. No, ya no hay más comentarios. ¿Algo Muchas más gracias. que desea usted agregar? Este, pues justo seguir fomentando el trabajo multidisciplinario, creo que eso nos ayuda mucho, el capacitarnos en diferentes líneas, saber que justo cuál es la parte que va a ayudar al paciente a ello y justo seguir trabajando en equipo. Muchas Este, gracias. Ajá. sí, contestando la pregunta que viene ahí, yo trabajo en un centro que está justo en el centro de la ciudad de Oaxaca, que es Centro Baluarte, así lo pueden encontrar en Facebook. No solamente trabajo yo, trabajo con otro grupo de psicólogos donde justo cada quien está enfocado a áreas completamente diferentes. Desde mi parte es desde terapia cognitivo-conductual, eh, de forma individual, pero ellos, mi equipo también trabaja desde familia, parejas, psicología deportiva, entre otros, pero estamos ubicados en Matamoros 303 en Centro Baluarte. Gracias, maestro. Hay felicitaciones únicamente de la ponencia de usted y no existe alguna otra duda. Gracias, Pues, pues le agradecemos nuevamente y pues le agradecemos a todos. Ahorita nada más voy a dar unos anuncios respecto a las ponencias siguientes y voy a compartir pantalla. Muchas gracias, maestro. gracias.